Vamos a hablar de un personaje muy controversial, cuál es Hieronymus Bosch o Jerónimo Bosco o el Bosco, que nació y murió en Hertogenbosch, desde donde se dice que ni siquiera salió en su vida, que fue desde 1450 a 1516. Hertogenbosch en la actualidad está en Holanda, estuvo en frontera y fue un lugar de luchas y batallas. Y también lo que podemos decir es que por la fecha en que se desarrolla su vida, es muy probable que haya estado en contacto con todo lo que tiene que ver con el tiempo previo al cisma encabezado por Lutero y Calvino a principios del siglo XVI, concomitantemente con la historia de su vida. Por lo tanto, es muy probable que muchas de las cuestiones que él pinta tienen que ver con eso, con esta crítica feroz que se fue engendrando en ciertos sectores del norte de Europa y que hace su eclosión de la mano de Lutero. Recordemos a todo esto que Lutero no quería separarse de la Iglesia Católica con sede en Roma, pero que fue expulsado él y Calvino. Por lo tanto, ahí es que se genera todo el conflicto que devendrá en la separación, el segundo cisma de la Iglesia cristiana, que el primero fue en el siglo VI y que conformó lo que se llamó lo que se llama la Iglesia oriental u ortodoxa. Y en este caso, con este cisma, se conformará la Iglesia protestante y todos sus derivados. Bueno, adentrémonos en la fascinante vida, por lo menos la fascinante obra del Bosco. Yo creo que fascina a muchos porque es una manera bastante clara de proyectar fantasmas propios, pensamientos lúgubres, etc. Ahí vamos a ver alguna obra que no es eso, sino lo contrario. Bien, acá estoy mostrando un fragmento de Cristo en la cruz, con la cruz a cuestas del Bosco, en donde vemos una crítica a la sociedad en la que el Bosco se crió y se desarrolló. Bueno, controversias en torno al Bosco y su obra: vidente o alquimista, surrealista o moralista, católico o hereje, holandés o flamenco. Hay estos pares revelan justamente esa incertidumbre de la que hablábamos. 500 años después de su muerte, seguimos sin saber quién era. Ni siquiera estamos seguros de su nombre, porque Hertogenbosch significa borde del bosque. Por lo tanto, puede ser que haya adoptado, en la época en que debían ponerse apellidos, haya adoptado el de su lugar, o sea, el bosque, cerca del bosque, el límite del bosque. Algunos dicen que fue hereje en su fuero más íntimo y que su obra, por lo tanto, contenía mensajes y visiones para los seguidores de cierta secta. Otros dicen que su obra fue guiada por los seguidores de la alquimia y de la astrología. Otros dicen que tiene un mensaje moralizante para los creyentes, con cierta sátira sobre los excesos de la Iglesia Católica precediendo el cisma, o sea, concomitante con lo que va a ser la base de la crítica del cisma. Ciertos errantes, dice otro, ciertos errantes pertenecientes a sectas que para los respetables ciudadanos medievales encarnaban la inmoralidad tanto religiosa como social. Avancemos. Miremos acá, fragmentos del juicio final. Ya de por sí está mostrando una manera de encarar la cosa. Y acá vemos la ascensión al paraíso. Esto es una parte en donde de alguna manera desarrolla un criterio positivo, en el sentido de que los buenos ascenderemos al paraíso.
Acá, típico de las tentaciones de San Antonio, también detalles. Estos detalles son eh, acercamientos que en general uno no tiene con la obra por varias razones. Cuando uno se ve la obra en persona, es muy difícil acercarse mucho como para ver tanto en detalle. Por lo tanto, celebro profundamente la digitalización de su obra porque nos permiten ciertos acercamientos que de otra manera no tendríamos. Acá, fíjense, es una construcción, están construyendo, están usando poleas, están construyendo a la usanza medieval, a la usanza de los grupos catedralicios de las catedrales, y hay un contraste muy profundo acá entre esto que se construye y esto que se destruye, como que el hombre está permanentemente en esta dualidad construcción y destrucción de la que en la actualidad somos también herederos, partícipes, eh, inclusive espectadores, y que con el tema de la pandemia se pone más de manifiesto. Acá de vuelta, la cuestión de las aldeas tranquilas y la cuestión de el incendio. Recordemos a tales efectos que las aldeas estaban construidas en madera, por lo tanto, el tema de los incendios debía ser una constante, y el tema de la proximidad y el hacinamiento en lugares pequeños y lúgubres, porque por la falta de aventanamiento, justamente por el tipo de construcción, también generaba una manera triste de ver el mundo, que además eso se colaboraba con el tipo este, de clima, un clima muy riguroso, como es el del norte de Europa. Acá más sobre las tentaciones de San Antonio, que es un tríptico y del cual vamos a ver un aspecto un poco más agrandado, justamente para ver algunos detalles. Otra de las cuestiones del Bosco es, que ya vimos en la primera imagen, lo bien que pinta, lo bien que retrata ciertos rasgos que probablemente tengan que ver con un tiempo muy oscuro de la humanidad, que es el fin de la Edad Media. El fin de la Edad Media en su totalidad fue un tiempo de mucha construcción social, política y religiosa. Por lo tanto, había momentos de mucha oscuridad. La inclusión de animales extraños a ese tiempo y a esos lugares, la construcción de determinados grifos a partir de partes de distintos animales, como vimos desde la Mesopotamia asiática en adelante, y que tienen que ver justamente con mostrar la monstruosidad. Y todo el tiempo trabaja con dualidades, así como vimos anteriormente, acá lindos perritos y feos monstruos. La dualidad está casi en permanencia. Acá nuevamente, lo oscuro y la luz sobre el crucifijo, los puentes, crear puentes entre unos y otros. Y acá vemos una parte así tenebrosa de las tentaciones de San Antonio, pero esto es un detalle que amplía una parte final que habitualmente se ve muy poquito. Acá podemos ver varias cuestiones. Primero, las aldeas como algo que no era la compacidad de la que estamos acostumbrados en la actualidad, que eran casas dispersas que no tenían continuidad, sentido de continuidad que tiene que tener una ciudad, no tenían principio y fin, por lo tanto, que decía, los incendios eran moneda corriente y el viento acomodaba las llamas de manera tal de que un incendio generaba el otro y el otro y el otro en un continuum que no terminaba más, terminaba de una manera con lluvias probablemente.
Entonces, toda esta historia que está mostrando, no es solamente la controversia por ahí religiosa o política. Estamos viendo la vida, la sociedad, una constante zozobra, justamente por estas cuestiones. El interior de estas viviendas es lúgubre, oscuro, húmedo, enfermante. Por lo tanto, ninguna de las cuestiones sanitarias que se van a ver con fuerza durante la segunda mitad del siglo XIX, de la mano de los arquitectos higienistas o la arquitectura higienista, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las gentes, existían en ese momento. Al contrario. Y no se ligaba científicamente estas cuestiones, sino que tenían que ver con que se habían portado bien o mal con respecto a Dios. Por lo tanto, estaban muy desprotegidos frente a cualquier calamidad que aparecía. Bueno, no sé, y eso generaba mucha tensión social, mucha búsqueda de el extraño, el diferente, el lobizón, el culpable, que bueno, por supuesto, generalmente eran los judíos los culpables de todos los males que acontecían en los pueblos. Bueno, nos seguimos viendo y acá tienen algunas fuentes a las que recurrí para generar este video. Muchas gracias.